Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos escuchan desde Latinoamérica. Buenas tardes a los que lo hacen desde España. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales itelatino.net. En esta ocasión vamos a hablar de la gestión documental y más precisamente, bueno, de código y estándares abiertos. ¿Vale? Veremos los estándares abiertos y argumentos que defienden la producción de software de gestión documental en forma de código abierto. Mi nombre es Juan Alguacil, voy a moderar este evento. Les hablo desde las oficinas de itelatino.net aquí en Madrid. Antes de pasar a nuestro experto de hoy, pues simplemente recordaros que al finalizar el webinar podéis realizar vuestras preguntas. Podéis escribirlas desde ya en el panel de control donde veis preguntas y yo se las trasladaré a Adrián. O si queréis que os levante la mano, si queréis que os abra el micrófono, podéis darle clic a levantar mano en el panel de control y yo sabré que queréis hablar. Así que podéis hacer las preguntas también por viva voz. Así que, bueno, sin más dilación, hoy tengo el placer de presentar a Adrián Macías, que ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión, pero que hoy estará aquí con nosotros durante aproximadamente 50 minutos, una hora con las preguntas. Él es director de Documentalistas. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Pues nada, aquí deseando empezar. Perfecto. Pues ya vemos tu pantalla perfectamente, te escuchamos, vemos tu cámara web, así que todo tuyo, adelante. Ok. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros y interesados de España y compañeros interesados de Latinoamérica. El propósito del web es defender lo que sería la producción de gestión documental o de software de gestión documental con código abierto. Hacer un pequeño recorrido de unos 50 minutos eh, por una serie de argumentos que he preparado para defender esta postura que os expreso. Agradezco a TecnoWebinars la oportunidad que me ha dado de hablar de este tema que me interesa tanto y del cual ya tengo algunas intervenciones hechas, algunos posts escritos y artículos. Bueno, pues sin más voy a empezar. Lo que comentar es el binomio software libre, software propietario. Generalmente, software libre se ha identificado o se identifica erróneamente con software gratis y software propietario con software de pago. En el propietario sí es más obvio, pero señalar que software libre es software gratuito, sin más, es perder la perspectiva de lo que en realidad es el software libre. En mi exposición voy a diferenciar entre software libre y software propietario en cuanto a la legislación y normativa aplicable y al modelo de negocio, que determinan uno como otro. En primer lugar, quiero reseñar que free software, que es de donde viene la expresión software libre, no significa, por tanto, software gratuito, sino free es entendido como libertad de expresión, que es el sentido que le da la Free Software Foundation y Richard Stallman, que es uno de los fundadores del movimiento software libre. Tanto el movimiento software libre tiene más bien un trasfondo filosófico y moral que considera la garantía de libertades como un requisito esencial para conseguir el bien de la sociedad en su conjunto. Richard Stallman cuenta, como anécdota, que cuando él trabajaba para una empresa en sus inicios, pues intentó modificar el código fuente de una driver de una impresora porque tenía el problema de que las personas de la empresa donde él trabajaba enviaban a la cola de impresión los documentos y cuando se daban cuenta pues la impresora se atascaba y habían perdido todo el tiempo creyendo que ya estaba imprimiendo.
Entonces él se puso en contacto con la empresa y sin beneficio para él, que pudiera poder acceder al código fuente para poder modificar este hecho y que no se produjera ese menoscabo en su empresa. Y la empresa, pues, aún pensando, diciéndole él que no iba a tener beneficio ninguno con esa modificación, pues no le dejó, ¿no? Y quizás eso fue una de las razones que le llevaron a fundar el movimiento del software libre. ¿Qué libertades estamos hablando? Libertades de 4 tipos. Ellos lo definen como libertad 0, 1, 2 y 3. La libertad 0 sería usar el programa con cualquier propósito. La 1 sería libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a sus necesidades. La libertad 2 sería libertad de distribuir copias con las que poder ayudar a tu prójimo, a tu vecino. Y la libertad 3 sería libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás. De modo que toda la comunidad se beneficie. Hablo de estas 4 libertades porque cuando veamos luego lo que es el código abierto, veremos que código abierto, al no ser exactamente software libre, pero a partir de él, no tiene por qué respetar o por qué cumplir los programas que se licencian bajo código abierto exactamente las libertades, ¿no? Digamos que esto sería como la esencia, ¿no? Entonces se puede comerciar software libre. Estamos hablando de que software libre no es un software gratuito, sino que tiene que respetar una serie de libertades y en ese sentido, al no tener free un sentido económico, sí se puede crear un negocio en torno a la fabricación, distribución y venta de software libre. En la actualidad el modelo más común es SaaS, es decir, Software as a Service, es decir, software como servicio y el pago por uso. Es una de las fórmulas no exclusivas más empleadas para comercializar software libre. Empresas y gobiernos están comenzando a apostar por el uso de creación de soluciones libres, lo cual no repercute en la alta calidad de los programas y además se ahorran dinero en las licencias. Es decir, que un software se cree bajo este modelo no significa que sea de menor calidad, a pesar de que al por su licencia o optar por otros modelos, pues implique que sí sería de menor calidad. Pero como ya digo, no es el caso. Por ejemplo, en el caso español tenemos Cobly, que es un sistema de gestión bibliotecaria inspirado en Kafka, que es un sistema de gestión bibliotecaria por el cual han apostado el grupo de trabajo de las bibliotecas de la Administración General del Estado, frente a otras soluciones que ya se estaban dando y que estaban imperando en español de código propietario, como son, por ejemplo, AxisNet de la empresa Barat o Innopad Millennium de Innovative. Es un sistema bibliotecario muy completo que puede descargarse gratuitamente. Dispone de una demo en la página coblybasque.es, tanto para administradores de sistemas como para bibliotecarios, y de momento pues está implantándose en las bibliotecas de la Administración General del Estado y el Ministerio de Cultura. Bueno, seguimos. Otra opción de software libre y ejemplo de software libre, pues la que muchos seguramente conoceréis, que es la alternativa a Microsoft Office de la empresa Sun Microsystems, que por otro lado es responsable de Oracle, que es un sistema de base de datos de código unitario, y también de Java. Es una alternativa a Microsoft Office. También en el campo de la gestión documental, el programa Orfeo, producido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia,
y Atento, que es la solución de gestión documental de la empresa Hierbabuena Software, una solución pionera de gestión documental inteligente. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si es posible un modelo de negocio basado en software libre de gestión documental. De hecho, bueno, la empresa Hierbabuena Software está, como ejemplo, está presente incluso en Silicon Valley y tienen un modelo de negocio. Mencionaba antes las dos diferenciaciones que iba a realizar desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del modelo de negocio. Desde el punto de vista jurídico, la libertad de expresión del software libre se apoya sobre el concepto de copyleft, que es opuesto a copy, que fue creado por Richard Stallman en 1985. Todo lo que tiene que ver con el copyleft, con las licencias Creative Commons, con las licencias de cultura libre, en el movimiento empezado por Richard Stallman, con sus matices. No quiero entrar ahora en matices, pero en cierta manera es así, ¿no? La opción hasta el momento había sido, hasta que surgió el software libre, pues había sido que determinadas empresas, amparadas en las leyes de propiedad intelectual, en muchos casos, habían visto una gran oportunidad de negocio en la venta de software con grandes restricciones de uso, cubriendo con sus creaciones necesidades generalistas de una gran masa de usuarios. Por ejemplo, Windows o Microsoft Office son ejemplos de software de la vieja escuela que cubren con grandes restricciones de uso, cubren necesidades generalistas de una gran masa de usuarios. En España, los derechos de las empresas que producen software propietario se amparan bajo el marco regulador de la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, concretamente artículos 95-104. Por otra parte, las licencias de software libre las podemos encontrar, por ejemplo, en la página de la Free Software Foundation y también en este enlace de Wikipedia correspondiente a licencia. Dentro de las licencias está la más utilizada es GNU-GPL, pero en cambio es la más restrictiva de todas, que es la más utilizada. Por ejemplo, Joomla, de contenido, utiliza GNU-GPL, WordPress utiliza GNU-GPL también. Estos temas nos irán sonando. Según esta lista, el autor del programa conserva el copyright, pero permite la redistribución y modificación siempre que se asegure que todas las versiones sucesivas de software que se produzca permanecerán bajo los términos de la propia licencia. Es decir, el conjunto resultante tiene que ser GNU-GPL también. Esta exclusividad de la GNU-GPL ha hecho que esta licencia tenga sus críticos y detractores, sobre todo en lo referente a la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, ya que los programadores pierden cierta libertad al verse imposibilitados de utilizar o mezclar en sus trabajos códigos de dos licencias distintas. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, se han creado dos grupos dentro del software libre, a su vez. Están las licencias que pueden ser mezcladas con GNU-GPL, por ejemplo, BSD y AGP, y las licencias no entremezclables con la GNU-GPL. Mozilla, por ejemplo, la de Mozilla Public License. Eso en cuanto a las licencias de uso y a la legislación, la diferenciación legislativa. Luego tenemos también una diferenciación en cuanto al modelo de negocio del software, que hemos identificado de manera que los diferentes producir el software identifican diferentes estrategias que siguen las empresas
en cuanto a la satisfacción de las necesidades del usuario. Tenemos software como servicio y software como producto. El software como producto es un modelo de rentabilidad que se asocia normalmente al software propietario. Su principal activo son la venta de licencias de uso, que es la principal vía de obtención de ingresos. Se produce de forma homogénea en masa, con la intención de cubrir las necesidades estandarizadas de grandes grupos de usuarios que o no necesitan adaptaciones personalizadas o no van a estar dispuestos a invertir un dinero en solicitarlo. La idea es monopolizar con sus productos nichos de negocio para que produce en ocasiones posición dominante. Recordemos el problema que tuvo Microsoft en su día cuando intentó que todos nos conectáramos a Internet a través de Internet Explorer y lo colocó en los PCs dentro de la instalación de Windows, y eso pues le costó un juicio que tuvieron que por posición dominante, ¿no? Pues eso sería un ejemplo. Normalmente se crean clientes y mercados cautivos porque la empresa y el mercado se vuelven dependientes de una única tecnología, cuya evolución y adaptación pues depende de lo que la empresa productora considere que es rentable. Incluso puede considerar rentable dejar de dar soporte al producto. Todo lo que se llamaría monopolio de empresa. Además, otro de los fenómenos que se producen es que se crean estándares de facto que todos conocemos, como por ejemplo el punto 2 o el punto PDF, que aunque creamos que todo el mundo puede leer esos formatos, por ejemplo, se puede leer bajándose al ordenador el Adobe Reader, pero no tenemos que perder el punto de vista de que sigue siendo un formato propietario, aunque haya sido liberado por Adobe. Luego tenemos como contraste el software como servicio, que es un modelo de rentabilidad asociado al software libre. La principal vía de obtención de ingresos es el pago por uso, es decir, se cobra al usuario por el uso que hace del programa y únicamente por lo que usa. Es muy común que este tipo de software se valga de mecanismos que abaraten los costes de implantación como Cloud Computing, y por tanto a través de un entorno cloud se permita al usuario realizar el uso de determinados recursos que necesita del programa y no de la solución completa. Por tanto, el pago un pago por usuario que utiliza el programa, o también puede ser un pago por utilización de recursos del programa, que pueden ser disco duro, almacenamiento en disco, etc. Soluciona las necesidades particulares de las empresas que requieren soluciones adaptadas a cada proyecto, gracias a soluciones modulares. La estrategia de producción es caracterizada por la apertura y la transparencia, que permite la participación de todos los miembros de la comunidad interesados y da valor a la opinión del usuario para llevar a término los programas. Un diseño centrado en el usuario, se apoya en beta testers, mantiene los programas en beta por tiempo, por ejemplo, software libre de sobras conocidos como WordPress se apoya en una gran comunidad de usuarios, de programadores que están continuamente desarrollando plugins y plantillas. El modelo de negocio del software como servicio, el software libre como servicio, pues se rentabiliza el conocimiento que se tiene sobre el programa y la capacidad de anticipación a otras empresas mediante técnicas de marketing offline y online. En este sentido, se produce este producto, pero no de empresa, porque son muchas las empresas las que pueden acceder a desarrollar un mismo producto. Y además se logra la excelencia con menos esfuerzo, porque el productor no tiene por qué desarrollar versiones definitivas contando con sus propios planteamientos, sino que cuenta con el apoyo de la comunidad completa. Cada cierto tiempo hace una revisión de los
de lo que hay y puede el productor principal pues proponer una nueva versión integrando todos los añadidos de la comunidad. Os propongo, ahora que voy a pasar a la siguiente parte de la presentación, pues conforme a lo que hemos ya comentado. En base a dos preguntas. La primera es cuál de ellas permite obtener mayores beneficios a largo plazo para el conjunto de la sociedad, si software libre, software propietario, y si resulta sostenible un modelo restrictivo de software que limita la libertad de expresión de un usuario que se ha vuelto autónomo y proactivo en la búsqueda de información de ideas. Os dejo aquí estas cuestiones que en su día yo me planteé cuando comencé a valorar ambos modelos de producción y de negocio. Quiero comenzar con analizar lo que sería el binomio software libre código abierto, ya que noto que hay cierta confusión entre código abierto y software libre, o quizá no confusión, pero sí un ánimo de usar un término u otro para designar lo mismo. Me da la sensación que las personas que lo utilizan creo que piensan en lo mismo, pero utilizan ambas expresiones. Siendo un poco rigurosos, código abierto del inglés open source no es lo mismo que software libre, que viene de la expresión inglesa free software. Casi ninguna de las soluciones de gestión documental no propietarias existentes en la actualidad se pueden considerar estado puro, porque para ello tendrían que respetar al 100% las 4 libertades antes mencionadas. Y en cambio sí que hay una gran variedad de licencias que definen modelos de distribución de código abierto. El movimiento open source es una ramificación del movimiento del software libre como una orientación más pragmática que otorga fundamental a la disponibilidad del código fuente de los programas y olvida el resto de libertades y aspectos morales y éticos. Los líderes del código abierto pensaron en su momento que una buena estrategia para que las empresas cambiaran sus hábitos y se interesaran por la programación libre sería utilizar un discurso más centrado en aspectos técnicos y prácticos. Como ya he comentado, tratan de, o defienden, ponen por delante la disponibilidad del código fuente de los programas. Código abierto implica acceso, por tanto, y descarga y compilación del código fuente. Otros aspectos como la redistribución y la producción de trabajos derivados pueden o no estar incluidos en función de la licencia de aplicación. Lo que sí vamos a tener disponible es el código fuente, pero la redistribución y los trabajos derivados pueden estar sujetos a cláusulas en función de las licencias de los programas. Las licencias empleadas en código abierto, a diferencia de la inflexibilidad propia de las leyes actuales, que limitan la libertad del usuario y favorecen el control de la marca productora, están pensadas para devolver la libertad del usuario y permitirle evitar ser dependiente de las empresas creadoras de software sin por ello tener que dejar de usar software de calidad. Existe cierta ambigüedad porque el software libre podría calificarse como software de código abierto, pero no al revés, ya que algunas open source llegan a ser demasiado restrictivas. De hecho, esta ambigüedad ha hecho que algunos productores de software privativo hayan visto como ventaja competitiva poner a disposición de los usuarios el código fuente y al mismo tiempo restringen fuertemente el resto de libertades que el usuario tendría que tener garantizadas de tratarse de software libre. Por tanto, conviene tener claro que el código abierto aplicado al software, al documental, permite la disponibilidad del código fuente, pero al mismo tiempo también está orientado a garantizar que el usuario no llegue a tener del software propietario que se producía anteriormente y puede tener los aspectos de redistribución y trabajos derivados restringidos, aunque tienen
mayor flexibilidad que si se tratara de software privativo. También se da un caso que son los dispositivos tiranos. Los dispositivos tiranos nos pueden llevar a confusión. Nosotros tenemos un dispositivo móvil como puede ser que tiene Android y Android es software de código abierto, creado por Google como un sistema operativo para hacer la competencia al iPhone. Y claro, es software libre, es software open source en dispositivo, pero en un dispositivo propietario. Si fuera totalmente software libre, pues podríamos instalar versiones modificadas en estos dispositivos, pero no es el caso. Entonces se da el fenómeno de dispositivos tiranos en las que un software de open source se instala, se preinstala en sistemas operativos, o sea, se preinstala un dispositivo móvil, en este caso, pero no permite al usuario modificar este software. Entonces, tenemos que tener claro este fenómeno a la hora de contrarrestar software libre frente a software frente a código abierto. Por tanto, ¿existe un modelo económico rentable? Pues sí, tenemos como alternativa a la venta de licencias de uso del software privativo, el software libre permite y de código abierto permite alternativas de rentabilización, como ser líder en el desarrollo del programa y apoyar el liderazgo con técnicas de marketing. ¿Perdón? El problema es que el modelo de negocio no ofrece rentabilidad segura. El modelo del software libre no ofrece rentabilidad segura, pero si licenciamos bajo código abierto, podemos estar hablando de SaaS, podemos estar hablando de cloud, podemos estar hablando de pago por uso. ¿Por qué? Porque con software libre, garantizando las 4 libertades, pues yo me bajo, por ejemplo, WordPress a mi ordenador y yo puedo crear un modelo de negocio a partir de web con WordPress. Pero, por ejemplo, WordPress con lo que de verdad gana dinero es con un modelo freemium que consiste en que las personas interesadas en crear un blog con su paquete de blogging gratuito, pues cuando quieren ampliar las capacidades, pues contratan mayor capacidad para vídeo, contratan soporte específico, bueno, contratan la personalización de las plantillas, CSS, contratan mayor espacio de uso en disco. Entonces, lo que de verdad ofrece rentabilidad es el código abierto, ya que, aun siendo menos restringido que el software propietario, como ya he comentado, sí permite modelos como SaaS, de cloud computing y el pago por uso. Os propongo una reflexión en torno al uso banal del término código abierto en ámbitos como el gobierno, la educación o la ciencia, campos en los que no existe nada parecido al código fuente y donde la aplicación del software no resulta pertinente. Es decir, en estos campos, como la educación y la ciencia, se ha hablado de educación libre, de educación abierta, de ciencia abierta, de gobierno abierto, ¿no? Desde mi punto de vista, se ha hecho un uso banal del término que ha desvirtuado de alguna manera el origen, ¿no? Y luego en torno a los significados de participación o transparencia que han terminado banalizando y perjudicando los intereses de los propios defensores del software de fuentes abiertas, por la confusión de la sociedad suele ser de los términos software libre con código abierto.
a partir de la definición o la diferenciación de, por un lado, software libre y software de propietario y por otro, de código abierto con software libre, me gustaría hacer unos apuntes de código abierto en gestión documental. El código abierto en gestión documental refiere a una serie de... Bueno, el código abierto y los estándares abiertos, en definitiva. Se refiere a componentes de interoperabilidad que se integran con aplicaciones ya existentes, facilitando la realización de transacciones en colaboración a las empresas y ahorrando costes de desarrollo de los programadores. Es decir, estoy hablando de soluciones que mediante componentes de interoperabilidad abiertos permiten a las empresas unir las capacidades de todas las aplicaciones que tienen para su gestión y integrar esas capacidades para que el flujo de trabajo en las empresas sea eficaz y eficiente. Y además, estos componentes libres, el código de estas aplicaciones, permite ahorrar costes de desarrollo a los programadores. Se trata de soluciones escalables y personalizables que normalmente incluyen condiciones de servicio postventa, permiten la creación de soluciones verticales gracias a su modular y a su carácter modulable, aplicables por ejemplo al sector de salud o a las necesidades de los sectores de la administración pública. Permiten el acceso al código fuente, eliminando la dependencia de la empresa creadora en cuanto a la realización de personalizaciones, de la solución con otras aplicaciones de terceros de la empresa. Se implica innovación, flexibilidad y ahorro de costes. Son soluciones muy apropiadas para comercializarse en cloud por cuestiones de compatibilidad tecnológica y están en sintonía con la nueva economía digital, ya que son aplicaciones escalables, permiten el modelo de negocio como de software como servicio, se pueden hacer contribuciones mediante APIs, el pago por uso, permiten aprovechar el crowdsourcing, están en sintonía con los prosumers, los nuevos consumidores independientes, con la cultura libre, con la filosofía de la web social. El uso de licencias de código abierto facilita tener la actitud necesaria para admitir la integración de tecnologías de ahora, pero no solo las de ahora, que gracias a estándares de interoperabilidad pues permiten que tanto aplicaciones de software libre o de código abierto y propietarias puedan entenderse entre sí, sino estar abierto a las que puedan venir en el futuro con respecto a los sistemas ya existentes. Si produjéramos software privativo o utilizáramos software privativo de gestión documental, pues esta futura integración no estaría asegurada desde la base, porque no podemos saber, dado el control de la vida que tiene la empresa productora, si cuando necesitemos una adaptación, pues seguirá teniendo soporte o si los costes de dicho cambio pues harán rentable la inversión para llevarlo a cabo. Y además, en países de América Latina, en Asia y Europa, incluido España, pues se está comenzando a apostar por el software de código abierto mediante migraciones, mediante sus permisiones y mediante disposiciones legales alternativas a la propiedad intelectual. Por lo tanto, todo confluye para que este cambio se esté dando. Además, tenemos proyectos potentes asociados al código abierto, como Nuxeo, como Alfresco, como Atento, como OpenKM, y además casos de éxito asociados al software de código documental. Por ejemplo, el Metro de Málaga ha conseguido las revisiones diarias de planos y el logro de la centralización y accesibilidad de documentos en 5 centros de trabajo distintos. El CRISA ha aumentado el control sobre su documentación técnica para la construcción de satélites gracias a Atento, por ejemplo. El Colegio de
administrativos de Madrid ha conseguido automatizar el procesamiento de expedientes de tráfico y el ahorro de 300 millones de euros con software libre de gestión documental, su organización. La DGT ha conseguido gestionar más de 150 millones de documentos y de tráfico, software libre de gestión documental. Me planteo una reflexión en torno al funcionamiento de los sistemas de gestión empresarial en la sociedad de la información y del conocimiento, si dicho funcionamiento está caracterizado por la Internet de las cosas, la cooperación tecnológica y compartida entre profesionales, porque desarrollan en exclusiva cada uno de los componentes de un sistema, si se pueden utilizar estándares que permiten aprovechar las funcionalidades de otras aplicaciones. ¿Y por qué gastar grandes cantidades de dinero en soluciones propietarias con menos posibilidades de integración que otras aplicaciones, con menos posibilidades de integración con otras aplicaciones y además suponen un gran coste económico de implantación y mantenimiento, ¿no? Es decir, lo que yo me pregunto en definitiva es si hoy día es posible crear soluciones en colaboración gracias al código abierto, que además esas soluciones tienen la posibilidad de colaborar activamente con otros programas existentes en las organizaciones. ¿Por qué apostar ya o si me apostar a estas alturas por un modelo de negocio que busca desarrollar en exclusiva, sin apoyo externo, pues soluciones que luego van a encontrar dificultades de funcionamiento en los entornos empresariales? Pues, y sin más, voy finalizando hablando de interoperabilidad en gestión documental con el estándar abierto SEMIS, que nació como una iniciativa privada impulsada por socios de la gestión de contenidos empresariales como IBM, Microsoft, MC, Alfresco y OpenText, y terminó siendo aceptado por todos como cuanto fue acogido por el comité de OASIS. Es un estándar de interoperabilidad que permite a los sistemas de ECM, de gestión de contenidos empresariales, de gestión documental, invocar servicios y funcionalidades desde otras aplicaciones utilizando servicios web. ¿Qué permite esto? Pues que un sistema SM se comunique con otro para publicar, por ejemplo, contenidos de un repositorio a través de un CMS, de un gestor de contenidos web, o mover contenidos entre repositorios. Esto, por ejemplo, pasa cuando tenemos en un repositorio documental en el que almacenamos todos los documentos de la empresa, como puede ser Nuseo, y queremos que a través de, por ejemplo, Drupal, pues publicar contenido en la web de la empresa, o distribuir contenidos entre Documentum o, por ejemplo, entre SharePoint y Alfresco. Podemos estar utilizando SharePoint por la facilidad y familiaridad de su interfaz, que nos recuerda a la interfaz del paquete Office, pero nos conviene acceder a través, bueno, tener nuestro acervo documental, no sé, pues, gracias a SEMIS podemos comunicar ambos repositorios. Pues también nos sirve para que un sistema ECM se comunique con otra aplicación. Podemos tener conectado Nuseo, Alfresco, Documentum, SharePoint con un sistema de gestión de facturas, CRM, con herramientas de colaboración como por ejemplo el LibreOffice o OpenOffice, con un BPM, con aplicaciones verticales de negocio. Estas aplicaciones
lo que hacen es nutrirse de los contenidos almacenados en el repositorio, en un repositorio único. Y esto nos evita tener un repositorio específico para cada una de estas aplicaciones, lo cual mejora bastante la escalabilidad del sistema de la empresa. También podemos hacer con esta tecnología de interoperabilidad que un sistema global se componga de otros sistemas de gestión de contenido. En empresas grandes, multinacionales, existe la necesidad de que los documentos estén accesibles a través de un único punto de acceso. Entonces, gracias a SEMIS, lo podemos vía servicios web. Las ventajas del uso de SEMIS, pues que está presente tanto en soluciones libres como propietarias. Es decir, no tenemos necesariamente que deshacernos de un sistema de gestión documental, como puede ser Documento o SharePoint, en nuestra empresa. Podemos utilizar esos elementos para conectarnos con otros repositorios y otras aplicaciones de gestión documental gracias a SEMIS. Pero es que además también está presente en Alfresco, en Nuxeo, en Atento, en OpenKM y en OpenText. Drupal y WordPress, por ejemplo, actúan como clientes, no como servidores SEMIS. De manera que pueden también solicitar servicios basados en SEMIS a sistemas de gestión documental y de gestión de contenido empresarial. La conexión con herramientas de terceros garantiza la riqueza de las posibilidades funcionales de las aplicaciones y el aumento de su potencia muchas veces sin coste derivado de modificaciones de código. Es decir, nosotros podemos, sin necesidad de modificar el código de nuestra gestión documental, contar con las funcionalidades de otras aplicaciones gracias a SEMIS. Además, SEMIS ayuda a separar el repositorio documental de la capa de negocio, es decir, ha eliminado la preocupación de lo que ocurre detrás, y los proveedores de soluciones de gestión documental se pueden centrar, gracias a esta tecnología, en desarrollar capas de valor añadido para el cliente, como por ejemplo un cliente móvil, un OCR inteligente, un sistema exclusivo de gestión de planos, y además permite solucionar el problema que en una organización existan diferentes sistemas no conectados entre sí para la gestión de contenido, con lo cual se evita la existencia o la creación de silos de información improductivos. Al estar toda la información, todos los activos documentales de la empresa disponibles desde un único punto de acceso. El funcionamiento de SEMIS es el siguiente. Hay un dominio de datos que define los principales elementos o entidades que gestiona un SM, define conceptos de repositorio, objetos, documento u objeto de documento, carpetas, relaciones entre objetos, lista de control de acceso, versiones, búsquedas y clases de cambio. Es decir, posibilita una base de conocimiento común a los sistemas SM. A una base de servicios para interactuar con los objetos que gestiona el sistema, servicios de navegación, servicios de repositorio, servicios de gestión de lista de control de acceso, de archivado, de versionado, y incluye las especificaciones técnicas sobre cómo se implementan estos servicios, tanto a través de servicios web, SOAP y red. Y además, el software incorpora una interfaz con capacidad para responder a estos servicios. Sin más, el contenido de este webinar ha sido extraído de artículos realizados por mí en diferentes blogs especializados y de tratados especializados como gestión de contenido. Una vez expuesto este planteamiento, por vuestra atención. Muy bien. Os emplazo al siguiente webinar del 1 de julio de digitalización y captura documental.
que tendrá también lugar en... Y ahora os espero, si alguno tiene alguna duda, en el turno de preguntas. Perfecto, Adrián. Pues muchísimas gracias por tu ponencia. Efectivamente, como él dice, es el turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, os recuerdo que podéis hacerlo a través del chat, donde pone preguntas ahí en el panel de control, y él os las contestará con mucho gusto. O si queréis hacerlo por micro, os puedo abrir el micro si le dais al icono de levantar mano. ¿Vale? Tenemos ya alguna pregunta. Por ejemplo, Natalia nos pregunta, ¿se recomienda usar para gestión documental de una oficina OpenKM? Bueno, OpenKM y el resto de soluciones de gestión documental que he mencionado, Alfredo, atento a Documentum, a SharePoint, etcétera, están preparadas de entrada para gestionar la información de cualquier institución, organización o empresa. En este caso, una oficina también podría en este conjunto. Lo que es interesante no es tanto ver qué solución podemos decidir la solución, sino ver si esa solución responde a nuestras necesidades de la información. Si en este caso OpenKM entre sus módulos incluye pues todo lo que la oficina en la que estás pensando necesita, pues sería una solución de entrada adecuada como cualquier otra. Lo que sí hay que tener en cuenta es que un software de gestión documental y OpenKM, tal y como tengo entendido, es uno de los más completos, pues lo que debe tratar es de cubrir todo el ciclo de vida de los documentos. Es decir, el ciclo de vida de los documentos se compone de captura documental, de gestión documental, de preservación, de almacenamiento y de difusión de la documentación y en este caso OpenKM cumple con todo el ciclo de vida. Lo que tú tendrías que ver es si qué necesita realmente tu oficina, si necesita un software de captura, si necesita un software de captura y de gestión, si necesita un software completo, si necesita una solución que cubra solo una parte, pero por contestando a tu pregunta, sí podría ser válido de entrada para gestionar la documentación de una oficina. Perfecto. A ver, nos llegan más preguntas. Por ejemplo, Alberto Javier nos pregunta, ¿esta plataforma tiene integración con SAP? Bueno, tendría que precisar qué plataforma se refiere, porque hemos hablado de muchas plataformas. OpenKM, entiendo, ¿no? No, porque él Sí, había hecho la pregunta antes que tú sí. contestaras y que yo leyera la pregunta. Entonces, si nos puedes aclarar, Alberto, a qué plataforma te refieres, ¿vale? Vale, mientras vamos con alguna otra. Por ejemplo, Saúl nos pregunta, ¿existe CMIS para productos de Oracle Highland on Base? Vamos, Oracle Highland on Base no lo conozco, concretamente este producto, pero lo que sí puedo comentarte que CMIS, Sun Microsystem, de las empresas que participaron en la definición de CMIS como estándar y que imagino que los productos de Oracle estarán incluidos. Como he definido anteriormente, CMIS es un estándar de interoperabilidad que está presente tanto en soluciones de software como software propietario y entiendo que en el caso de Oracle de estas soluciones de Oracle que comentas,
sí podrían estar disponibles para, para utilizarse con CMIS. Perfecto. Alberto nos aclara que sí, que se refería a OpenKM, si tiene integración con SAP. Bueno, OpenKM participa del estándar de interoperabilidad SMIS y SAP también. Entonces, entiendo, no conozco casos concretos, pero entiendo que sí podría tener integración con SAP. Quizá no con un plugin determinado o una extensión determinada partiendo de SAP o de OpenKM, pero sí que ambos sistemas funcionando juntos en el mismo entorno empresarial, sí podrían, dado que comparten este estándar de interoperabilidad, compartir funcionalidades para desarrollo de procesos empresariales. Ujú. Perfecto. Sandra Patricia nos pregunta, ¿es decir, que el ECM puede mejorarse con el CMIS? Sí, vamos a ver, planteándotelo así brevemente. Si nosotros tuviéramos en nuestra empresa un gestor documental que no cumpliera con CMIS y ese gestor documental lo utilizamos para capturar documentos y gestionar los documentos, almacenar los documentos de mi empresa en, como repositorio documental. Si yo, por ejemplo, quisiera, parte de esos documentos son facturas y pues tendría que gestionar esas facturas aparte con un gestor de facturas. Si yo tuviera CMIS, podría conectar mi repositorio documental con mi gestor de facturas y ganaría recursos, ganaría en la gestión en el ahorro de recursos para gestionar esos dos elementos de mi repositorio documental por un lado y la gestión de facturas por otro. Hoy día, como ya he comentado, muchos gestores documentales como Alfresco, Nusheo, SharePoint o Document, decir dos ejemplos de cada uno de los modelos de negocio de código abierto y de código propietario, pues tienen cobertura para CMIS. Entonces, al tener cobertura, yo puedo tener varias aplicaciones de gestión documental en mi empresa, pero puedo compartir sus recursos. De manera que dichas aplicaciones, un mismo punto de acceso para acceder a dicha documentación. Por tanto, sí se mejora en el sentido de ahorro de costes y se mejora en el que en un momento dado podemos prescindir de ciertas aplicaciones, porque solo con una aplicación potente que tenga CMIS y mediante web service podemos prescindir de otras que teníamos antes y que con la unión de todas compartíamos o complementábamos nuestro sistema de gestión de la información. Perfecto. Axel nos pregunta, ¿qué tecnología usa cada una de las plataformas mencionadas? Java, PHP, .NET. Sobre todo, .NET la utiliza SharePoint. Obvio es porque es la tecnología de Microsoft. Por ejemplo, Documentum, no tengo información, vamos, si dijera la tecnología que utiliza, no tendría seguridad en concretártela, pero por ejemplo el resto de aplicaciones de código abierto, Atento, Nuxeo, Alfresco, OpenText, están programadas con Java, lo cual les permite ser flexibles y multiplataforma. Además, las soluciones de gestión documental de código abierto tienen una particularidad frente a las soluciones propietarias. Es que las soluciones propietarias requieren una serie de particularidades de servidor y tecnológicas restrictivas que Alfresco, Nuxeo, que son de código abierto, al estar programadas en Java,
son multiplataforma a todos los niveles, es decir, a nivel de servidor, a nivel de sistema operativo y permiten su integración y a nivel de base de datos, es decir, tanto pueden funcionar sobre SQL Server, que sería de SharePoint, como sobre PostgreSQL en algunos casos y sobre MySQL. Muy bien. Por ejemplo, Damián nos pregunta, en general, ¿usar solución SharePoint para gestión documental suele ser más o menos costoso que una herramienta especializada en gestión documental? Bueno, SharePoint es bastante costoso de, de usar. No tanto por SharePoint en sí, sino por las consecuencias de que sea software privativo y por todo lo que necesita a su alrededor. SharePoint, para empezar, necesita un servidor exclusivo de Windows, lo cual tiene un coste mayor que un servidor propiamente de Linux. Aparte de eso, tiene tecnologías a su alrededor que requieren un gran coste y que además se renuevan como el resto de paquetes de Microsoft Office. Es decir, cada renovación implica un nuevo gasto para el usuario. En cambio, y además no se distribuye por pago por uso, que es una de las formas más baratas ahora de consumir una solución de gestión documental en la actualidad. En cambio, un software especializado, lo que yo entiendo por software especializado al que te refieres, es un software de código abierto, es decir, que lo que hace es que primero su distribución es por pago por uso, o software como servicio. Muchos de ellos están disponibles en la nube. Quizás su especialización es porque permiten adaptaciones especializadas del software a cada entorno concreto y al ser código abierto y poderse realizar en ocasiones por el propio usuario, pues resultan mucho más baratos. Además su arquitectura modular, una curva de aprendizaje mucho menor, mucho menos inclinada, que en el caso de SharePoint, que requiere un gran conocimiento de la plataforma para modificarla. Y eso también deriva en un gasto de formación de los programadores de tu empresa o la contratación externa para hacer modificaciones. Por tanto, si es más barato usar una solución modular y especializada que es SharePoint. Perfecto. Y en esa línea nos pregunta Saúl que los paquetes CMIS de software propietarios, por ejemplo SharePoint, ¿permiten una completa comunicación o solo bajo ciertas condiciones básicas? Digamos que lo que permite CMIS en SharePoint es la comunicación de dicha con otras plataformas presentes en la empresa y permite a dichas aplicaciones compartir funcionalidades en ciertos aspectos. Perfecto. Ya, vale. Sí, no, adelante. No, ya había terminado. Perfecto. Pues más preguntitas por aquí. Por ejemplo, Francisco nos pregunta, ¿qué criterios de selección son los más importantes a la hora de elegir una herramienta de gestión documental? Las necesidades específicas de tu negocio. Es decir, tienes que valorar si lo que necesita tu empresa es funcionalidades potentes de captura documental. Tienes que valorar si necesitas una herramienta potente de cuadros de clasificación, si
necesitas una herramienta potente de ciclo, que te garantice el ciclo de vida de los documentos, que te permita compartir acciones. Tienes que valorar la infraestructura previa de tu empresa a nivel de software para ver cómo puedes complementarla con una aplicación de gestión documental. Tienes que elegir si necesitas software libre o software de código, en este caso software código abierto es más correcto, software propietario, en función de tu presupuesto, y en función de ello, pues serán los criterios que te lleven a elegir la mejor opción de gestión documental para tu organización. Además, la mayoría de las soluciones mencionadas tienen la posibilidad de utilizar una demo previa para valorar si es posible o si es adecuada la solución para tu negocio. Y yo pues recomiendo que a la hora de valorar eso, pues que se utilicen las demos, se hable con productores y con las empresas responsables de la información, desde los gestores documentales, se consulten sus casos de éxito y sus white papers y a partir de ahí tengamos más criterios para valorar. Perfecto. Pues entonces, bueno, queda un poquito contestada la pregunta de Israel, que nos dice que qué aplicativo de código abierto es bueno para la gestión documental. Como tú dices, según también la necesidad, ¿no?, de cada uno. Bueno, en este caso, lo que yo recomiendo siempre es contar con una plataforma flexible. Las que mejor conozco son Nuxeo, y complementarla con software libre de gestión documental, en este caso Atento, que a diferencia de Nuxeo y Alfresco, es en realidad una capa de funcionalidad avanzada que permite la automatización de funcionalidades de estos gestores documentales mediante un componente de inteligencia. Es decir, por ejemplo, en el caso documental, lo que permite es automatizar las tareas, por ejemplo, de extracción de metadatos y de autoclasificación de documentos mediante, por ejemplo, la incorporación de tecnologías semánticas y mediante reconocimiento, mediante OCR inteligente, de manera que el trabajo con Nuxeo y Alfresco pues ágil y flexible. Perfecto. Pues a ver, alguna preguntita más. Dice Sandra que si esa interoperabilidad que habías hablado antes garantizaría de igual modo la integridad tecnológica. ¿A qué se refiere con integridad tecnológica? Pues que nos lo aclare Sandra por el chat. Si quieres, Sandra, te abro el micro, si tuvieras, y así nos lo aclaras. Mientras, por ejemplo, Saúl nos comenta que en su caso, el SharePoint como plataforma ya está instalada y sobre ella se ha desarrollado un SGD. Para este caso, ¿hubiera sido recomendable o no utilizar una solución libre, por ejemplo Alfresco, que se hubiera comunicado con un CMIS? Bueno, en este caso SharePoint también se comunica, también participa de la tecnología CMIS, y en este caso lo que creo es que han debido de emplear muchos esfuerzos en desarrollar un sistema de gestión documental sobre SharePoint, y que quizás con la utilización de Alfresco o Nuxeo, que son
dos sistemas de gestión documental de código abierto muy completos, pues hubieran tenido menos, porque la curva de aprendizaje y de conocimiento de la plataforma para plantear un sistema de gestión documental en base a dichas soluciones es mucho más sencillo de hacer. Perfecto. Y Saúl nos dice también que qué software propietario tiene mejor testeado su interoperabilidad bajo CMIS. Bueno, lo que sí te puedo decir, aunque no es un tema que yo trabaje, porque no suelo utilizar en mis proyectos soluciones de gestión documental propietarias, lo que tiene mayor defensa es Documentum. Entonces, digamos que SharePoint es un sistema de gestión empresarial muy amplio, sobre el que se pueden desarrollar muchos elementos, y Documentum quizá una solución más centrada o más enfocada desde el principio a gestión documental. Perfecto. Y por último, la pregunta de Axel. Dice si alguna de las soluciones de código abierto tiene un módulo o capa de BPM, de Business Process Management. Por ejemplo, Alfresco o Nuxeo son de base soluciones de gestión documental que permiten Business Process Management, pero con la unión con Atento se mejora muchísimo más con un componente de inteligencia que acelera y favorece la gestión de procesos de negocio. Perfecto. Pues vamos a ir acabando ya. Simplemente yo te hago una pregunta como conclusión. Al final entonces sale más barato un software de código abierto. Sí. De acuerdo. Sí. Sí, no, que si esa era la pregunta, por ver si era esa o... Sí, Pues sí. sí, sale más barato porque primero es más barato para el usuario modificarlo según sus intereses de cada momento. No se crea cautivo por parte de la empresa que lo produce, que siempre puede, si dependemos únicamente de ella, dejar de dar soporte al programa o cada vez que necesitemos una modificación, pues cobrarnos un dinero desmesurado. Además, el software de código abierto a largo plazo es el único que nos está garantizando la integración futura con nuevas aplicaciones y tecnologías que surjan, que va en beneficio de la empresa, porque termina ahorrando costes tanto en programación como en ahorro de aplicaciones para gestionar su información. Entonces, desde todos esos puntos de vista, sí es más barato, además de que la adquisición del software o el uso del software, al distribuirse en modo cloud, en pago por uso, software es siempre más barato que un software que se vende como licencia de uso, que no es accesible en modo cloud y que se distribuye de forma propietaria. Entonces sí, desde mi punto de vista, sí es más barato usar software de código abierto que software propietario, porque además no se pierde calidad, como lo ha demostrado los proyectos potentes de código abierto documental que existen actualmente. Perfecto. Pues nos ha servido para casi contestar una pregunta que ha llegado a última hora también de Saúl, que tiene bastante interés, se ve en este tema y ahí tiene en pantalla
para cualquier otra pregunta, Adrián, que nos dice Saúl que ante la respuesta que has dado antes, el departamento de sistemas de su empresa Sí. no se fían de las soluciones libres por el soporte y otros temas. Entonces, ¿cómo recomendarías plantear una solución libre ante medianas y grandes empresas que todo lo tienen desarrollado en software propietario? Pues porque el que sea software libre o software propietario no implica que no haya detrás que lleve, que asuma la responsabilidad del producto y que ofrezca el correspondiente soporte postventa al producto. Es decir, una de las particularidades del código abierto es que la empresa puede crear el código fuente, puede acceder al código fuente, pero las empresas que tienen un modelo de negocio basado en código abierto normalmente no permiten la distribución de obras, o por lo menos la empresa que realiza las obras derivadas o las modificaciones se hace responsable ella misma de los errores que se puedan cometer y además no se permite la redistribución. Por tanto, aseguran que sean los únicos que puedan redistribuir el producto. Y siempre están detrás para solucionar las dudas del cliente. Al distribuirse mediante pago por uso, la empresa usuaria está pagando únicamente por lo que utiliza y eso le garantiza que paga menos y además tiene todos los derechos de reclamar o de consultar a la empresa a la que compra la licencia. Lo que pasa es que en este caso la licencia de uso es menos restringida. Perfecto. Muy bien, pues vamos a dar por finalizado el webinar de hoy, pero por supuesto dar las gracias a Adrián, tanto por la ponencia como por todas las respuestas que nos ha dado hoy. Muchas gracias, Adrián. De nada, a vosotros y gracias por la oportunidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias también a todos los que han estado ahí, a todos los que han participado en la ronda de preguntas. Y como veis en pantalla vamos a tener más webinars con, con la gente de documentalistas. Así que no os lo perdáis. También estar atentos a tecnowebinars.com, donde tendremos no solo de gestión documental, sino todo software y tecnología alrededor del mundo empresarial, tanto de software libre como software propietario también. Así que echarle un vistazo. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima.